estamos delante de Dios, vamos a recibir instrucción, mis hermanos, y espero que la palabra de Dios, mis hermanos, toque cada corazón, cada vida, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, tan bueno y tan generoso como eres, gracias porque nos concedes la misericordia de estar delante de ti. Así lo consideramos, mi Señor. Cuando se reúne tu pueblo, Padre Celestial, consideramos que estamos delante de ti. Y mi Señor, que en esta hora santa, porque vamos a revisar tu santa palabra, ayúdanos, Señor. Queremos considerar tu palabra, como dice allí en la Biblia. Y, Señor, danos entendimiento en todas las cosas. Danos entendimiento para comprenderla cabalmente, pero también danos entendimiento para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Permítenos, Padre Celestial, entender tu palabra y vivir tu palabra. Que al salir de este lugar, mi Señor, no solo hayamos pasado un momento agradable, no. Que al salir de este lugar, no solo hayamos aprendido un poco más de Biblia. No, mi Señor, al salir de este lugar podamos salir transformados por tu palabra y por el operar del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que al salir de este lugar salgamos con decisiones firmes de seguir tu palabra, de obedecer tu palabra, de responder a tu palabra, porque esta, Señor, es la verdadera adoración, responder a lo que tú nos pides en tu palabra. Ayúdanos pues a todos nosotros, ayuda a mis hermanos, a mí también, para que cuando esté exponiendo tu palabra, tú seas glorificado, mi Señor, y también ayúdame a que tu palabra, Padre Celestial, sea expuesta sin error, y que todos, mi Señor, podamos darte la gloria a ti. Gracias, Señor, gracias, en Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos queridos, gracias de verdad. Y mis hermanos, el título de la predicación en esta mañana se llama Llamados a vivir de manera espiritual. Somos llamados a vivir de manera espiritual, y con esta predicación, mis hermanos, quiero iniciar una nueva serie de predicaciones. Mis hermanos, estoy planeando 7 predicaciones, ya las tengo planeadas allí, mis hermanos, pero son 7 predicaciones acerca de la decadencia espiritual. Creo que es algo, mis hermanos, que necesitamos. Yo lo necesito, ustedes también, mis hermanos, que no caigamos en la decadencia espiritual. Entonces, mis hermanos, iniciando con esta predicación que se llama Llamados a vivir de una manera espiritual. Pero las siguientes predicaciones, mis hermanos, estaremos viendo, estaremos reflexionando acerca del porqué de la decadencia espiritual. ¿Por qué llega a la vida, mis hermanos? ¿Cuáles son las razones de la decadencia espiritual? ¿Cuál es el remedio para la decadencia espiritual, mis hermanos? Y que veamos también cuál es la raíz del problema, nuestros corazones. Eso lo veremos, mis hermanos, en las siguientes predicaciones. 7 predicaciones, mis hermanos, acerca de esto, de la decadencia espiritual. Y creo, mis hermanos, sinceramente que es algo que nosotros como creyentes necesitamos. No nos fijemos en otras iglesias, en otros creyentes. Debemos fijarnos en nosotros mismos, en nuestra misma condición espiritual, en nuestra situación, mis hermanos. Esta es la razón, el porqué, mis hermanos, de esta serie de predicaciones. Y de verdad espero, mis hermanos, he estado orando que pues sea de bendición para la iglesia también, para cada uno, pero también, mis hermanos, que podamos dar gloria a Dios con nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, vamos a ver esta predicación, llamados a vivir de una manera espiritual. Ustedes y yo estamos llamados a esto, mis hermanos. Y vamos a ver el texto de esta mañana, es Hebreos 12, de los versículos del 12 al 17. Hebreos 12, de los versículos del 12 al 17. Y permítanme leerles esta porción de la Escritura, mis hermanos, se las voy a leer para ustedes. Dice de la siguiente manera, mis hermanos, la palabra de Dios. Dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Saben, mis hermanos, en la Biblia, en las Escrituras, es importante la doctrina y la teología, la doctrina bíblica, mis hermanos. La verdad es que es fundamental para todo en la vida cristiana. La doctrina, mis hermanos, bíblica puede definirse simplemente como la verdad de Dios. Es la verdad de Dios lo que está en la palabra, mis hermanos. Y aparte de la verdad de Dios, aparte de su verdad, no podemos saber nada sobre nada acerca de nosotros espiritualmente, ni podemos saber cómo nos ve Dios o qué quiere Dios que seamos o qué quiere Dios que hagamos. Sin doctrina, mis hermanos, sin doctrina no puede haber base para la obediencia. No hay una base para la fe, no hay una base para el amor a Dios, mis hermanos, porque no sabríamos nada de Él. Tenemos que estudiar doctrina, tenemos que saber de doctrina, mis hermanos, de teología en las Escrituras. Tenemos que profundizar, ahondar, mis hermanos, en los atributos de Dios, cómo es Dios, acerca de su voluntad, mis hermanos. Tenemos que profundizar acerca de todas estas cosas. Pero quiero decirles, las Escrituras, la palabra de Dios, contienen mucho más que doctrina. La palabra de Dios es mucho más que información sobre Dios y nosotros. La palabra, mis hermanos, también contiene información para que ustedes y yo vivamos las verdades que aprendemos, para que vivamos esa doctrina, para que vivamos esas verdades, mis hermanos. ¿Saben? Mis hermanos, alguna vez hice una broma, me ayudó mi papá tenía una soldadora, mis hermanos, y entonces me puso dos monedas, mis hermanos, las lijamos del borde y luego él las soldó. Y estaban de la misma cara, mis hermanos, de una cara águila y de la otra también. Entonces, para los volados era genial eso. Pero saben, mis hermanos, normalmente las monedas tienen dos caras. Tienen dos caras. Una de las caras es saber, mis hermanos, y creer. Esa es una de las caras de la moneda, del Evangelio, de la palabra. Y la otra cara, mis hermanos, es vivir y obedecer. Son dos caras de la misma moneda. Una es saber y creer. Y la otra cara, mis hermanos, de la misma moneda es vivir y obedecer. Son dos caras de la misma moneda, mis hermanos. Y Pablo las está uniendo, por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo, mis hermanos, en 1 Timoteo 6:2 le dice, esto enseña y exhorta. Dice, la verdad, debes saberla, aprenderla, creerla, y luego exhorta, vívela, obedécela. Son las dos caras de la misma moneda. Exhortar, mis hermanos, entonces significa amonestar. Y saben, mis hermanos, ¿cuál es la tarea de un pastor? La tarea de un pastor es enseñar la doctrina correcta, sí, la verdad de manera correcta. Todos los pastores tratan de hacer esto, mis hermanos, tratar de enseñar la doctrina de manera correcta y también exhortar a vivir la vida de una manera correcta. Pero la tarea de todo creyente, la tarea de todo cristiano, mis hermanos, es conocer la doctrina correcta e ir en pos de la vida correcta. Son las dos cosas. Son las dos cosas, mis hermanos. Ahora, claramente en este pasaje que hemos leído, mis hermanos, en este pasaje hay una exhortación.
Si ustedes ven el pasaje, mis hermanos, y lo ven aquí en los versículos del 12 al 17, lo tienen en sus boletines, este pasaje, hay claramente una exhortación. Hay por lo menos, mis hermanos, 4 o 5 términos de exhortación. Por ejemplo, noten ustedes, levantad, es una exhortación. Y luego en el texto dice, haced sendas derechas, es otra exhortación. Y luego seguid. Y luego mirad bien, son exhortaciones, 4 exhortaciones, mis hermanos, todos ellos son términos de exhortación. Entonces el propósito de este pasaje no solo es enseñar la verdad, sino el propósito de este pasaje es animar para vivir de acuerdo con la verdad. Y eso es lo que pretendo, mis hermanos queridos, animarles, ustedes, yo, que todos mis hermanos vivamos de acuerdo con la verdad. Saben, mis hermanos, hay mucha doctrina en la carta a los hebreos, de verdad, bastante doctrina. Pero, mis hermanos, el propósito no solo era enseñar, sino también exhortar. Los lectores del autor de los hebreos, mis hermanos, ya habían conocido, oído de la doctrina, tenían buen conocimiento del evangelio. Pero ahora, mis hermanos, el autor de los hebreos les urge, les exhorta a seguir ese evangelio. No solo que lo sepan, no solo que lo crean. Ahora tienen que seguirlo, tienen que vivirlo, confiar en el evangelio y obedecer el evangelio. Hay algo que tenemos que entender, ustedes y yo, como cristianos, mis hermanos, es que la verdad que se conoce, pero no se obedece, se vuelve un juicio para nosotros. Se los vuelvo a repetir. La verdad que se conoce, la verdad de la palabra, la verdad de Dios, la verdad de su voluntad, que se conoce, que se sabe, pero que no se obedece, es un juicio para todos nosotros. Se vuelve un juicio sobre todos, mis hermanos, en lugar de una ayuda, en lugar de una bendición. Es un juicio, mis hermanos. Así que la enseñanza y la exhortación son inseparables. Son inseparables, van juntas, mis hermanos. La enseñanza de la sana doctrina que no se aplica, ¿saben? No tiene valor, no sirve de nada. La exhortación que no se basa en la sana doctrina es engañosa. Así que, mis hermanos, el método que encontramos frecuentemente en la palabra es sencillo. Se nos explican los principios espirituales y después se nos ilustran y se nos pide que los apliquemos a nuestras vidas. Lamentablemente, muchos creyentes tienen conocimiento de doctrinas de las Escrituras, tienen conocimiento de la verdad del Evangelio, tienen conocimiento de la voluntad de Dios, pero no saben nada de la vida práctica cristiana. Alguien dijo, mis hermanos, que estas personas entienden las doctrinas de la gracia, pero no experimentan la gracia de la doctrina. Por ejemplo, mis hermanos, una cosa es creer en la inspiración y en que la Escritura es inerrable, es decir, no tiene error. Eso es una cosa. Pero otra bien diferente es vivir bajo la autoridad de la Escritura. Una cosa es creer en Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, y otra bien diferente es rendirse a su señorío. Una cosa es creer que Dios es omnipotente, que todo lo puede, y otra bien diferente, mis queridos hermanos, es apoyarse en su brazo poderoso cuando somos débiles o tenemos problemas. Así que, mis hermanos, este es lo que nos dice este pasaje. Son cosas muy prácticas. Ahora, quiero que noten, mis hermanos, al principio del pasaje, allí en el versículo 12, mis hermanos, ustedes lo tienen allí al principio de su boletín, ahí lo tienen al principio de su boletín, mis hermanos, dice, por lo cual. Siempre, mis hermanos, que veamos en la palabra un por lo cual, o veamos por lo tanto, o por tanto, veamos entonces, veamos estas palabras, mis hermanos, suelen ser transiciones de la enseñanza a la exhortación,
de la verdad a la aplicación, a la vida práctica, del saber al hacer. Es esto, por lo tanto, y fíjense bien cómo empieza el texto, por lo cual dice allí el pasaje. Saben, mis hermanos, si ustedes revisan la carta a los Romanos, me parece que es una de las cartas más doctrinales del apóstol Pablo. Se enfoca, mis hermanos, en los primeros 11 capítulos, se enfoca, mis hermanos, el apóstol en doctrina. Pero a partir del capítulo 12 hay una transición y dice, por tanto, o por lo que está atrás, ahora. Ya hemos visto doctrina, las verdades espirituales, las verdades de Dios, pero ahora debemos vivirlas, mis hermanos. Así que la doctrina debe llevar a algo. Sí, creemos en Dios, creemos en Jesucristo el Señor, creemos que es el Hijo de Dios, creemos que murió por nuestros pecados, pero eso debe llevarnos a algo. Debe llevarnos, mis hermanos, a la acción, debe afectar y producir un cambio, una transformación en nuestras vidas. Y este pasaje de los Hebreos así comienza, en particular, por lo cual se está refiriendo a lo de atrás. Y ahora, mis hermanos, está diciéndonos, comienza con una exhortación. El autor de los Hebreos, ustedes recuerdan el capítulo 11 de los Hebreos, está hablando acerca de la fe. Ha hablado acerca de la fe, la ha explicado, la ha definido, ha puesto allí algunos ejemplos, mis hermanos, y es como si nos dijera, ¿ahora qué saben de la fe? ¿Ahora qué saben de la carrera de la fe? Ahora córranla, ahora córrela tú. Ya les expliqué acerca de la fe, ahora tienen ustedes que correrla, mis hermanos. No es suficiente saber que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Debemos aceptarlo para nosotros. No es suficiente saber que Cristo es el sumo sacerdote superior y perfecto. Debemos confiar en su sacrificio expiatorio para nosotros. No es suficiente, mis hermanos, saber cómo debemos vivir, sino que ahora debemos vivir realmente lo que sabemos. Así es. El necio, mis hermanos, más grande de todos es quien conoce la verdad, pero no la aplica a su vida. Ese es el más necio. Mis hermanos, en este pasaje hay claramente dos llamamientos, y es lo que quiero que veamos. Dos llamamientos. Habiendo hecho esta introducción, mis hermanos, porque es muy importante que apliquemos la verdad de Dios, la verdad acerca de su voluntad, lo apliquemos en nuestra vida de manera práctica. Entonces, son dos llamamientos. Y vamos a verlo. ¿Cuál es el primer llamamiento? Si lo quieren anotar allí en sus hojas, mis hermanos, en sus boletines, es un llamado a continuar. Perdón, creo que no lo subrayé, pero ustedes lo quieren subrayar. Continuar es la palabra. Un llamado a continuar, mis hermanos. ¿Saben? Cuando era joven, mis hermanos, más o menos tendría yo, no sé, unos 14, 15 años, mis hermanos, más o menos, unos 14 años. Fui, mis hermanos, había un equipo de tenis de mesa en el Centro Estudiantil Bautista Universitario, que está allí en la calle de Paseo de las Facultades, mis hermanos. Allí los jóvenes o los muchachos que vivían en la Casa Hogar Bautista, mis hermanos, jugaban mucho tenis de mesa, y yo también, mis hermanos. Y la verdad es que me hice un vago. Sí, vago, mis hermanos. Jugaba 4 horas al día, mis hermanos. 4 horas al día. Había un torneo, mis hermanos, viernes, sábado y domingo. Y el lunes iba a la escuela, a la preparatoria, y saliendo me iba a entrenar otra vez. Y más o menos jugaba. Pero allí, mis hermanos, jugamos contra otro equipo, un equipo de Puebla, allí en el Oasis de Agua Viva, que es un campamento cristiano. Allí, contra un equipo de Puebla, o la selección de Puebla. Y entonces, mis hermanos, pues el primer día al llegar, pues me metí a nadar. Es una alberca muy bonita, mis hermanos, y me metí a nadar y estuve dándole varias vueltas a la alberca, varias vueltas, mis hermanos, y ya al último, dice, mis hermanos, de verdad, me cansé. Los brazos ya no me daban, las piernas tampoco, y tenía la orilla ya cerca, mis hermanos, y sentía que no llegaba. ¿Les ha pasado a alguno? Mis hermanos, sentía que ya no llegaba, y de verdad me descompuse todo porque ya no avanzaba. Cuando uno está así, ya no avanza.
Estaba yo dando pataleadas, mis hermanos, patadas en el agua, braceando, y ya no llegaba a la orilla. Y entonces empecé a gritar: ayúdenme, ayúdenme, que me ahogo. Y como me había visto nadar, nadie me ayudaba. ¿Sí? Y yo desesperado, mis hermanos, y estaba nadie. Hasta que un muchacho se echó, mis hermanos, y sí, se llama Esaú, que ahora es pastor allá en Colima, lo conoce bien mi hermano, y algunos de ustedes han predicado aquí en una ocasión. Mis hermanos, se echó por detrás y me dijo: pues párate. Pues ya estaba yo en lo bajito. Sí, pues párate, ya estaba, no estaba ya hondo, estaba en lo bajito. Me paré. Descansé, mis hermanos. ¿Por qué les cuento esto? Porque en el pasaje bíblico, mis hermanos, hay una metáfora. Hay una metáfora, mis hermanos, de una carrera. Ustedes pueden ver, mis hermanos, en el versículo 12, si lo pueden ver allí, lo tienen en sus hojas. No está en la pantalla, pero está en sus hojas. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos, en un corredor, en alguien que está corriendo una carrera, mis hermanos, cuando se cansa? Los brazos se caen. Saben, los brazos son muy importantes para una carrera, mis hermanos. En cierta ocasión estaba en el estadio de prácticas, mis hermanos de CU, y estaba viendo cómo algunos corredores, yo estaba en una grada, mis hermanos, no sé ni por qué estaba allí, cómo fui a dar allí, pero estaba viendo cómo estaban corriendo, mis hermanos, y el entrenador les decía la manera de mover los brazos para que se impulsaran y corrieran más a prisa. Pero en un corredor, mis hermanos, los brazos se cansan. Los brazos se caen. La posición y el movimiento de los brazos son muy importantes para mantener el control, la coordinación, el ritmo corporal adecuados, mis hermanos, para poder correr. Los brazos ayudan a impulsar la zancada. Los brazos ayudan y son las primeras partes de los cuerpos en que se caen, se fatigan, mis hermanos. ¿Y saben? Después siguen las rodillas. Ya no dan, mis hermanos, como dice el pasaje, las manos caídas y las rodillas paralizadas. Los brazos comienzan a caer y luego las rodillas a tambalearse. Y si uno se concentra en los brazos, mis hermanos, en las rodillas que están temblando, ya no dan más, hasta allí llegó uno, ya no va a avanzar. La única forma, mis hermanos, en la cual uno puede esperar continuar, mis hermanos, es enfocándose en el objetivo, a pesar del cansancio, a pesar de la debilidad. Cuando experimentamos, mis hermanos, las manos caídas y las rodillas paralizadas de manera espiritual, cuando lo experimentamos, no física, sino espiritualmente, nuestra esperanza está solo en una cosa, como dice Hebreos 12:2, en poner los ojos en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe. Poner los ojos en Jesús. Cuando tus manos espirituales están fatigadas y caídas, tus rodillas están paralizadas de manera espiritual, nuestra esperanza solo es Jesús. Poner nuestros ojos en Él, en el autor y consumador de la fe. ¿Saben, mis hermanos? El autor de los Hebreos, pues no sabemos quién lo escribió. Unos dicen que Pablo, otros que Apolos, no sabemos quién escribió Hebreos. Pero el autor de los Hebreos, mis hermanos, obtuvo esta metáfora de Isaías, el profeta. ¿Saben? Los fieles en Israel, los verdaderos creyentes del pueblo de Israel, habían pasado por muchas cosas. Tuvieron reyes malvados, muy malvados. Algunos falsos profetas, compatriotas, mis hermanos, que eran desobedientes, tercos y necios. Y además pueblos alrededor, enemigos que los amenazaban. Y al parecer no había ninguna posibilidad de vivir en su propia tierra en paz. ¿Saben? Estos judíos fieles estaban desanimados, abatidos, preparados para rendirse. Así que el profeta les recuerda
el reino venidero. Allí en Isaías 35, si ustedes lo quieren ver, mis hermanos, o pueden tomar la nota del versículo, Isaías capítulo 35, de los versículos del 1 hasta el 5, mis hermanos, dice allí, lo voy a leer, mis hermanos, voy a leer el versículo 35, versículo 1, dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, y florecerá profusamente. Es decir, le está dando esperanza. Pero luego, mis hermanos, dice el versículo 3 y 4, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En otras palabras, mis hermanos, el autor de los Hebreos, que está recordando ese pasaje de Isaías 35, ¿qué dice ese pasaje? A los israelitas y también a ti y a mí: no te rindas, no se rindan ahora, no se rindan. Los que tienen las manos cansadas, los brazos cansados, las rodillas endebles, no se rindan. Hay días mejores por venir, días mejores. Allí pongan su mirada y tendrán el aliento y la fuerza que necesitan. La victoria está delante. Cuando tú te sientas débil en lo espiritual, cansado, porque tienes circunstancias complicadas, difíciles, en tu propia familia, o en tu trabajo, o en la economía va mal, o te sientes realmente frustrado porque las cosas no salen como tú las has planeado. ¿Sabes? Hay que poner la mirada en Cristo. Adelante. No te rindas, porque hay mejores días por venir. Ahora, quiero decirles dos cosas, mis hermanos. Quiero decirles dos cosas. Hay dos razones por las que tú y yo debemos continuar. Son dos razones. La primera razón es esta, mis hermanos: nuestro peregrinaje. Somos peregrinos aquí. Hay un canto muy hermoso en los himnarios, mis hermanos: soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Vamos camino, mis hermanos, a la ciudad celestial, donde nos encuentra, donde nos espera el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos peregrinos aquí. El ejemplo, mis hermanos, que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es el pueblo de Israel. Anduvieron vagando como peregrinos 40 años en el desierto. Y aún antes, mis hermanos, aún antes, desde que Dios le dio la promesa a Abraham, a sus hijos: les voy a dar una tierra. Y andaban de lugar en lugar en lugar buscando la patria. Y ustedes y yo también, mis hermanos, estamos aquí por un corto periodo, por un corto tiempo estamos aquí, mis hermanos. ¿Sabes? No es nada lo que vivimos aquí. Alguno, mis hermanos, llegará a vivir 80 años, algún otro 100 años, quizás alguien más 110 años. Pues eso no es nada, mis hermanos, comparado con la eternidad pasada de Dios y la eternidad futura que nos espera en la presencia de Dios. Debemos continuar, mis hermanos, porque somos peregrinos. A causa de nuestro peregrinaje, mis hermanos, debemos continuar. Porque este no es nuestro lugar, mis hermanos. Estamos aquí de paso, solo de paso. Por eso debemos perseverar, continuar, mis hermanos. Pero hay algo más, mis hermanos. Hay algo más. Nuestra transformación, si lo quieren anotar. Nuestra transformación. Sí, mis hermanos. El Señor todavía no termina con ustedes y conmigo. Todavía no termina con nosotros, mis hermanos. Dice la Escritura, Filipenses 1:6, mis hermanos. Dice allí el pasaje de la Escritura, el apóstol Pablo escribiendo, dice de la siguiente manera, mis hermanos.
dice que estoy perfectamente convencido, persuadido, dice el apóstol Pablo. ¿Persuadido de qué dice? Mis hermanos, bueno, dice allí, estando persuadido de esto, convencido sin lugar a dudas, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo, ni ha terminado conmigo. Cada día nos está limpiando, limando asperezas, mis hermanos, para tomar nuestras vidas, perfeccionarnos y hacer en nosotros un carácter a semejanza de Cristo. Hacer en nosotros un carácter a semejanza de Cristo. Nos está transformando, mis hermanos, y ese es el deseo. La Biblia habla acerca de esto, mis hermanos. La Biblia habla acerca de ello, que Dios desea, mis hermanos, un pueblo santo. Todos nosotros. Y Dios está obrando en ti, en ti, en ti, en nosotros, en todos nosotros. ¿Por qué? Porque cada día, mis hermanos, quiere transformarnos y perfeccionarnos. Llevarnos a la estatura de Cristo, a la imagen de Cristo, mis hermanos. Estas son dos razones por las cuales debemos continuar, perseverar, mis hermanos. Es un llamado a continuar, es un llamado a esto. Pero ahora déjenme leerles este pasaje, mis hermanos. Dice, por lo cual, dice el versículo, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ya lo vimos. Pero dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay dos cosas más que quiero compartirles a este respecto, a este llamado a continuar. Lo primero, mis hermanos, es que el llamado, mis hermanos, exige una decisión de seguir adelante. Por eso dice el pasaje, levantad, levantad. Sí, es un llamado a tomar una decisión. Tú no vas a poder continuar adelante en la vida cristiana si no tomas la firme decisión, si no hay un compromiso de parte tuya. Hay que seguir adelante, mis hermanos. La Escritura dice, el apóstol Pablo nos exhorta a seguir al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Saben, mis hermanos? Quedarnos sin avanzar es peligroso. Quedarnos sin continuar es peligroso. ¿Cuánto tiempo llevas de creyente? ¿Unos meses? ¿Un año? ¿2, 3, 5, 10 o 20 años quizás? ¿Qué tanto has avanzado? ¿Qué tanto has avanzado tú? ¿De verdad has avanzado en la vida cristiana? Fíjense bien, se requiere una decisión, mis hermanos. Hay muchos creyentes que piensan que el crecimiento, mis hermanos, es algo mágico. Tengo un amigo, mis hermanos, en la facultad, que él me decía que esperaba una revelación de Dios, que de un momento Dios se le revelara, mis hermanos. Pero eso no sucede así. Quizás alguno, pero no es lo general, mis hermanos. No. En general, mis hermanos, es aceptación de la verdad de Dios, es fe, y luego, mis hermanos, es tomar una decisión de seguir adelante día tras día, día tras día. Por eso la exhortación, levantad, levantad. Es esta la exhortación, mis hermanos. Levantad, ir hacia adelante, mis hermanos. Pero también este llamado, mis hermanos, no solo exige una decisión, sino este llamado, mis hermanos, exige andar por el camino de Dios. No es andar por nuestro propio camino, es andar por el camino de Dios. Dice allí, mis hermanos, el pasaje, para que lo cojo no se salga del camino. Para que lo cojo no se salga de camino. Mis hermanos, en este pasaje, mis hermanos, se nos exhorta a hacer sendas derechas para los pies. ¿Qué quiere decir? Se refiere, mis hermanos, a quedarnos en la línea de la carrera, en la ruta de la carrera. Se refiere a andar en el camino de la carrera, mis hermanos. Cuando los corredores, por ejemplo, de 400, 100 o 200 metros, mis hermanos, se salen de su carril, quedan descalificados. Invaden otro carril.
quedan descalificados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque están interfiriendo con otros corredores. Tienen que ir por su propio carril. Un corredor, mis hermanos, entonces nunca se sale de manera intencional de su carril, de su línea de carrera. ¿Cuándo se sale? ¿Saben cuándo? Cuando se distrae o cuando se descuida. Cuando pierde concentración en la meta o cuando la fatiga le priva del deseo de ganar. Por eso el pasaje, mis hermanos, para que lo cojo no se salga del camino. Hay una exhortación en la Biblia. Si quieren ver el pasaje, anotarlo, mis hermanos, y luego quieren analizarlo, Proverbios 4, 25 al 27. Proverbios 4, 25 al 27. Allí dice en la pasaje, mis hermanos, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Es esta misma exhortación, mis hermanos. Cuando tú y yo comenzamos la carrera de la fe para ir en pos de Jesucristo, nada debe distraernos, ni causar un cambio de curso, ni que nos vayamos a un lado o a otro, mis hermanos, porque si lo hacemos, no solo tropezaremos nosotros, mis hermanos, sino que haremos tropezar también a otros. La palabra sendas, mis hermanos, la palabra sendas, esta palabra, mis hermanos, se refiere a las huellas que dejaban las ruedas de los carros en el barro, en la tierra, mis hermanos, para que después los que iban caminando la siguieran. Se hacía un camino y seguían ese camino, mis hermanos. La palabra en griego es trochia, de donde viene nuestra palabra trocha, mis hermanos, lo que significa una vereda, un camino. Es eso, mis hermanos. ¿Saben? Cuando corremos, dejamos una huella detrás de nosotros que guiará o desviará también a otros. Deberíamos tener mucho cuidado en dejar huellas rectas, mis hermanos. Y la única manera de dejar una huella recta es vivir con rectitud y correr una carrera recta. Esto es a lo que estamos llamados, mis hermanos. Ahora dice el pasaje, para que lo cojo no se salga del camino. Y agrega allí en el versículo 3, un poquito más adelante, mis hermanos, sino que sea sanado. ¿Saben? Esta palabra, para que lo cojo, se puede referir, mis hermanos, a los cristianos que son débiles, que están renqueando. Mis hermanos, que tropiezan o se desvían fácilmente. Se puede referir a ellos. Pero, mis hermanos, creo sinceramente que aquí se está refiriendo, mis hermanos, sí, a estos cristianos débiles que están en peligro de desviarse, pero también se refiere a los que dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Dicen que son cristianos. Pueden decir que asisten a una iglesia, que saben de Biblia, que cantan, que saben versículos, se los memorizan, mis hermanos, pero en realidad no son cristianos. Quizás han hecho una declaración por Cristo, quizás incluso hasta se han bautizado. Tienen la apariencia de estar en la carrera de la fe, pero no lo están. Corren el peligro de apostatar, es decir, de ir hacia atrás. Y son particularmente vulnerables a tropezar. ¿Saben? Esta clase de personas son los primeros candidatos de Satanás para meterles el pie, para ponerles una zancadilla. Estas son, mis hermanos, la clase de personas que se sientan en el borde, a la orilla, mis hermanos, sin involucrarse, sin comprometerse. ¿Recuerdan la historia de Elías en el Antiguo Testamento cuando tuvo un encuentro de poder con los profetas de Baal y de Acera, mis hermanos? Claramente Elías estaba del lado del Señor y los profetas de Baal estaban en contra de él. Eran 450 o 700 profetas, mis hermanos, tomando en cuenta los de Acera.
Iba solo Elías de un lado. Y mis hermanos tuvieron un encuentro de poder. Hicieron una prueba. A ver, aquí está este buey, esta vaca, y vamos a ofrecerla en sacrificio al Señor. Y dijo, ¿cuál era el reto? Dice, el que haga descender fuego del cielo y consume el sacrificio, ese es Dios. Ese es Dios. Claramente, mis hermanos, algunos israelitas estaban firmemente con Baal y unos pocos, seguro, con Elías. Pero la mayoría estaba indecisa. La mayoría del pueblo de Israel estaba indeciso. Preferían no tomar partido si podían evitar hacerlo. En realidad, mis hermanos estaban como jugando en dos bandos. Como jugando en dos bandos. Y mis hermanos, estos israelitas durante la semana se juntaban con las sacerdotisas inmorales de Baal durante la semana y el sábado iban a adorar al templo. De esta manera Elías los confrontó. Elías los confrontó, mis hermanos, allí. Y allí esta historia está en Primera de Reyes 18:21. Allí está la confrontación. Primera de Reyes 18:21 dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces síganlo. Y si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Se dan cuenta? La gran mayoría, el pueblo estaba indeciso. La única respuesta fue el silencio. Pero el desafío había quedado planteado. Para ti y para mí hoy. Si Dios es Dios, si verdaderamente has decidido seguir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, síguelo ahora. Síguelo ahora. Es un llamado a continuar, a perseverar. Estás aquí solo por un tiempo. Después podrás pasar por la eternidad con el Señor o lejos del Señor, por la eternidad. Pero es un llamado a continuar. A causa de que somos peregrinos, el Señor nos está transformando también, mis hermanos. Y este llamado a seguir a Cristo exige, mis hermanos, que tú y yo caminemos por el camino de Dios, no por otro camino. Solo por el camino de Dios, por el camino del Señor, mis hermanos. Este es el primer llamado en este pasaje. Es este primer llamado. Hay un segundo llamado, mis hermanos, y es el llamado a vivir de otra manera. Es el llamado a vivir de otra manera. Lo pueden allí colocar, mis hermanos. Dice el pasaje, seguir la paz con todos, Hebreos 12:14. Es el pasaje que estamos estudiando, Hebreos 12:14. Ahora sigue la paz con todos. Este llamado a vivir de otra manera, mis hermanos, no en decadencia espiritual, no en indecisión espiritual, no, es un llamado, mis hermanos, muy claro a que tú y yo vivamos de otra manera, de una manera espiritual. Y este llamado incluye, mis hermanos, que tú y yo hemos sido llamados a vivir en paz con otras personas. Por eso el pasaje continúa diciendo, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Te pregunto, ¿verdaderamente estás en paz con los que te rodean? ¿Estás en paz con los que te rodean? Siguiendo lo que dice el pasaje. Dice seguir la paz, no con unos cuantos, no dice con unos pocos o con los que te caen bien. No, pues con los que te llevan bien o los que les tienes afecto. No, dice con todos. ¿Verdaderamente estás en paz con los que te rodean? ¿Estás en paz con tu familia? ¿Con tu esposa, tu esposo, el resto de tus familiares? ¿Estás en paz con tus compañeros de trabajo? ¿Saben qué dice la Biblia también? Dice, en cuanto dependa de vosotros, procurad estar en paz con todos los hombres, con todas las personas.
En cuanto dependa de ti, depende de ti, verdaderamente has procurado poner todo tu esfuerzo. Nos engañamos fácilmente, mis hermanos, y a veces dicen, yo ya hice todo lo posible. ¿Verdaderamente ya hiciste todo lo posible para estar en paz con otras personas? Dice, en cuanto dependa de vosotros, si depende de ti, procura estar en paz con todas las personas. ¿Estás buscando esto? ¿Lo buscas? ¿Verdaderamente estás buscando esto? ¿Sabes? Muchos no viven en paz porque son soberbios, son egoístas y porque sus deseos se contraponen con los deseos de los demás y entonces chocan. Y de manera egoísta quieren imponer sus deseos a los otros. Eso es lo que dice Santiago. ¿Por qué hay tantas luchas, peleas, pleitos? Porque sus deseos están contra los deseos de otros, dice allá Santiago. Y sabes, esto puede pasar en cualquier relación, de hijos, padres, esposos, compañeros de trabajo, cualquiera. El autor de los Hebreos, creo sinceramente, mis queridos hermanos, que está hablando de la paz y de la justicia prácticas, mis hermanos. ¿Sabes? Los creyentes, en cuanto a su posición en Cristo, ya están en paz con Dios. Pero ahora, mis hermanos, en la práctica hay un camino largo por andar para estar en paz con los demás. Debemos ser hacedores de paz, pacificadores, dice allá en Mateo. ¿Por qué? Porque estamos en paz con Dios. Y si estamos en paz con Dios, yo debo ser un pacificador, debo buscar la paz allí donde esté viviendo. Si estoy en paz con Dios, debo buscar esto. No echarle la responsabilidad a los demás. Alguien puede decir, es que tú no sabes con quién vivo. Tú no sabes cómo es mi esposa, o cómo es mi papá, o cómo es mi hijo. No sabes. ¿Saben, mis hermanos? Debemos ser hacedores de paz, porque estamos en paz con Dios. Nuestra práctica, mis hermanos, debe hacerle justicia a nuestra posición. En la posición en que estamos, mis hermanos. De otra forma, quizás alguien te vea, un incrédulo, y quizás se pregunte, oye, ¿por qué no practica lo que predica? ¿Por qué no practica lo que dice? Si no vive como dijo Cristo, ¿por qué yo debo aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador? Si me está compartiendo y no vive como dice. ¿Saben, mis hermanos? Seguir la paz está relacionado principalmente con amar a los demás. Eso está. Seguir la justicia está relacionado principalmente con amar a Dios. Pero, mis hermanos, seguir la paz está relacionado con amar a las personas. Si tú amas verdaderamente a las personas, vas a procurar estar en paz con ellas. Si amamos a los hombres, estaremos en paz con las personas. Si amamos a Dios, viviremos justa y rectamente, mis hermanos. Estaremos así. Dice la Escritura ya en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como Cristo, mis hermanos. Por otro lado, hemos sido llamados, mis hermanos, a vivir en santidad. Dice el pasaje, el mismo versículo 14, seguid, mis hermanos, no solo la paz, sino la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así es que hemos sido llamados a vivir en santidad. Hemos sido llamados a esto, mis hermanos. ¿Saben, mis hermanos? La santidad no solo es obedecer, que hay que hacerlo. La santidad, mis hermanos, no solo es seguir a Cristo, que hay que hacerlo, sí.
no solo es abstenerse del mal y del pecado. La santidad no solo tiene que ver con guardar los mandatos de Dios y hacer la voluntad de Él. No. Todo eso sí es así, pero tiene que ver algo más, mis hermanos. ¿Sabes? La santidad tiene que ver con amar a Dios. Tiene que ver con amar a Dios. Una vez una persona, mis hermanos, me preguntaba, ¿sí, cómo puedo yo andar más en santidad? ¿Cómo puedo? Es que tiene que ver con los afectos. Tiene que ver con tu afecto a Dios, con tu amor a Dios. Porque si verdaderamente estás amando a Dios, vas a vivir como Él dice, mis hermanos. La santidad tiene que ver con eso, con amar a Dios. Si verdaderamente estás amando a Dios, mis hermanos. ¿Sabes? La santidad tiene que ver con una vida pura, una vida obediente, mis hermanos, que vivimos apartados para la gloria de Dios por una razón, porque le amamos a Él. Porque amamos a Él, mis hermanos. Y sabes, cuando le amamos, queremos ser como Él. Cuando le amamos, queremos ser como Dios, mis hermanos. Otros le verán y se sentirán atraídos hacia Él. Mis queridos hermanos, eso tiene que ver. La santidad tiene que ver con esto, mis hermanos. Debemos buscar y perseguir la santidad. ¿Sabes? No es opcional. La santidad no es algo opcional, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice el pasaje, sin esto nadie verá a Dios. Sin ello. Buscar, mis hermanos, la santidad es lo contrario de la deserción o la apostasía. La santidad, mis hermanos, no solo debe entenderse como la ausencia de pecado, sino que la santidad describe a aquellos que continúan buscando, persiguiendo y siguiendo al Señor. Así es que, mis hermanos, es esto. Los que buscan ser santos verán al Señor. Es lo que dice el pasaje. Es lo que dicen, mis hermanos. Así es que la santidad es necesaria para ti y para mí, para todos nosotros, mis hermanos. La santidad no es una marca de las personas no regeneradas, ni es una marca de los que se alejan y no corren la carrera de la fe cristiana. Aquí, mis hermanos, el autor de los Hebreos está utilizando esta palabra, el término santidad, para aquellos que siguen al Señor. Para aquellos que persiguen al Señor con todo su anhelo. Esto no quiere decir, mis hermanos, que uno no se equivoque y que uno pues esté sin pecado o que uno sea perfecto. Pero lo que sí significa es que uno está luchando contra el pecado y viviendo fielmente. Eso es lo que significa. Nadie verá al Señor sin esta santidad, mis hermanos. Ahora, tercer lugar, mis hermanos, hemos sido llamados para no volver para atrás, a no volver para atrás. A esto hemos sido llamados, mis hermanos, a no volver para atrás. Dice el pasaje, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí en este pasaje, mis hermanos, la expresión mirad bien, mis hermanos, viene de una palabra griega, de la palabra episcopeo, de donde viene la palabra episcopos, que significa obispo, de la palabra, mis hermanos, supervisor, sinónimo de anciano, pastor, mis hermanos, aquel que vigila, que supervisa, mis hermanos. Eso es lo que dice el pasaje. Mirad bien. Entonces hay que estar atentos, vigilantes, supervisándonos. Y mis hermanos, hay dos sentidos de esto. Tenemos que ayudarnos, supervisarnos unos a otros, ayudarnos, mis hermanos, para animarnos a andar en el camino del Señor. Mirar bien. Por eso lo dice allí, no sea que alguno, y se está refiriendo a otros. Ese es el primer sentido. Pero por otro, no solo mires al otro, mírate a ti. Mírate a ti mismo. Mis hermanos, tenemos que prestar atención a esto. Prestar mucha atención. ¿Por qué?
Porque si no prestamos atención, mis hermanos, hay dos peligros. Hay dos peligros, mis hermanos. No tengo el pasaje aquí. Pero hay dos peligros, mis hermanos. Si los quieren anotar por allí en sus notas, mis hermanos. ¿Cuáles son los dos peligros? En primer lugar, mis hermanos, el pasaje nos los dice aquí muy claro. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es el primer peligro. Deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí, mis hermanos, es un pasaje un poco difícil este versículo, porque puede referirse a dos. Uno, a que dejes de alcanzar la bendición de Dios para tu vida. Puede referirse a eso en primer lugar, que dejes de alcanzar la bendición de tu vida. O en segundo lugar, que te alejes totalmente de la persona de Dios, de la presencia de Dios. ¿Qué significa? Ser un apóstata, ir para atrás. Totalmente, totalmente, mis hermanos. Así es que puede ser estas dos cosas. Una, que precisamente tú dejes de alcanzar la gracia de Dios. ¿Para qué? Échale un ojo. Ya nos está ayudando también. Entonces, que deje de alcanzar la gracia de Dios. Lo segundo, mis hermanos, evitar la amargura. El pasaje lo dice, mis hermanos. Dice allí, evitar la amargura. Que brotando alguna raíz de amargura, eso les estorbe y por ello muchos sean contaminados. La raíz amarga y venenosa, mis hermanos, se refiere a los que abandonan al Señor y adoran a otros dioses, sus propias personas. Abandonan, mis hermanos, al Señor y sin embargo piensan que estarán a salvos y seguros del juicio, mis hermanos. Eso es lo que dice el pasaje. Que esto les estorbe. Y estos son los dos graves peligros, mis hermanos. Dos graves peligros. Así es que, mis hermanos, debemos estar percibidos de esto. Finalmente, en cuarto lugar, mis hermanos, de este llamado, es que hemos sido llamados a no vivir en inmoralidad. Ninguna cosa inmoral, mis hermanos. Dice el versículo Hebreos 12 del 16 al 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Tal vez, mis hermanos, y déjenme contarles un poco de la vida de Esaú, tal vez, aparte de Judas, Esaú sea la persona más profana y triste de la palabra de Dios, de las Escrituras. Superficialmente, mis hermanos, si miramos la vida de Esaú, sus acciones no parecen tan malvadas como las de muchos otros que eran muy paganos y no tenían corazón. Sin embargo, la Biblia, mis hermanos, condena fuertemente a Esaú. Esaú tuvo una luz grande, tuvo toda una oportunidad posible, como pocas personas en su época, de conocer y seguir a Dios. Tuvo esta oportunidad. Conocía la palabra, había oído las promesas, había visto milagros, había tenido comunión con el pueblo de Dios. Y aún así, con una voluntad determinada, se volvió contra Dios y sus asuntos. Esaú no solamente era inmoral, sino profano. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, mis hermanos, no tenía ética, no tenía fe, no tenía escrúpulos ni reverencia. No tenía en cuenta el bien, lo verdadero, lo divino, mis hermanos. Era totalmente mundano, totalmente secular, totalmente profano, como muchas personas hoy. Puedes encontrarte una persona que aparentemente es buena, buen padre, buen proveedor, tiene un buen trabajo, cuida a sus hijos, pero no es lo único. Esaú era así. Era profano, secular, no tomaba en cuenta las cosas de Dios para su vida. Y mis hermanos,
A eso estamos llamados a cuidar. Dice ahí el versículo, miren bien, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es decir, no le importaron las cosas de Dios. No le importó la herencia. No le importó ser el receptor de la promesa para que de allí surgiera el pueblo de Israel. No lo tomó en cuenta. Así, mis hermanos. En contraste, Jacob, el hermano de Esaú, saben, mis hermanos, no era un modelo de ética o de integridad, lo saben bien. Es el nombre mismo, ¿no? De Jacob, suplantador, el que engaña. Pero, ¿saben? A pesar de ser como era, valoraba los asuntos divinos. Los valoraba. Los derechos de primogenitura eran preciosos para él, aunque los procuró por medios engañosos, sí, pero eran preciosos, valiosos. Básicamente, mis hermanos, ¿qué hacía Jacob? A pesar de ser como era, confiaba y se apoyaba en Dios. Pero Esaú, su hermano, no tuvo en cuenta a Dios y confió en sí mismo. Finalmente, cuando Esaú despertó un poco y se dio cuenta de lo que había desechado, de lo que había perdido, hizo un intento por recuperarlo. Y dice el pasaje que lo procuró, ¿cómo dicen mis hermanos? Con lágrimas. Eso no quiere decir que hubiera sinceridad. Eso no quiere decir que hubiera remordimiento o arrepentimiento verdadero. Saben, mis hermanos, no hubo en él oportunidad para el arrepentimiento. Se lamentó amargamente, pero no se arrepintió. De manera egoísta quería la bendición de Dios, pero no quería a Dios como muchos. Hay muchas personas esto. Quieren, Dios bendíceme, dame tu bendición. Señor, pon tu mano bondadosa en mi vida. ¿Saben? Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren a Dios. Hay muchos así. Y entonces Esaú apostató por completo y quedó para siempre fuera de la gracia de Dios. No hubo lugar para el arrepentimiento, no hubo oportunidad para esto. Continuó pecando. Si ustedes ven el pasaje en Hebreos 10:26, mis hermanos, después, Hebreos 10:26, dice allí que voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Debemos estar atentos, mis hermanos, a que ninguno se aleje de la verdad. ¿Cómo se da el decaimiento espiritual? ¿Sabes cómo se da? Cuando sabes la verdad de Dios, sabes la voluntad de Dios, sabes acerca de Dios, pero no lo practicas, no lo haces, no lo llevas a cabo. Y entonces puedes estar deslizándote, siguiendo el camino de Esaú, ser profano y secular. Hay muchos como Esaú, quieren la bendición divina, pero no a Dios, no quieren la divinidad de Dios, no quieren a Dios en su vida. Saben, mis hermanos, no debemos cambiar lo mejor por lo peor. Esaú así lo hizo. Cambió lo mejor por lo peor. Por un plato de comida vendió la primogenitura. Por un plato de comida vendió la bendición. No debemos cambiar, mis hermanos, lo mejor por lo peor. ¿Recuerdan ustedes, mis queridos hermanos, el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa? ¿Lo recuerdan? Mis hermanos, bueno, dice el cuento, mis hermanos, que pues encontró la lámpara y la frotaba y le daba los deseos, mis hermanos. No sé por qué siempre dicen, te voy a dar 3 deseos, pero no sé por qué. Pero bueno, pero tiene la lámpara, mis hermanos. Y una ocasión que Aladino no estaba en su casa, pero estaba su mamá. No le había dicho nada acerca de la lámpara y entonces pasó un ropavejero y le dice, se cambian lámparas nuevas por viejas. Se cambian lámparas nuevas por viejas.
¿Sí, mis hermanos? Bueno, ese al parecer es un buen negocio, ¿no es así? Me van a dar una lámpara nueva por una vieja, pues la cambio. Eso pensó la mamá de Aladino, ¿no? Me van a dar una lámpara nueva y yo les doy esta vieja. Siempre que les pidan algo así, mis hermanos, hay que estar atentos, porque siempre eso es un truco. ¿Ah? Porque lo quieren a uno amolar, perdón que emplee la palabra. ¿Sí? A veces fallamos, mis hermanos, por ambiciosos, porque queremos, mis hermanos, cambiar una lámpara nueva, que nos den algo nuevo por algo viejo. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque igual, mis hermanos, que Esaú, la mamá de Aladino, estaba cambiando lo mejor por lo peor. La lámpara del genio, gracias hermana, la lámpara del genio, cambiándola por una lámpara que no tenía genio. Y a veces somos así, mis hermanos. Esaú hizo eso precisamente. Cambió lo mejor por lo peor. Mis queridos hermanos, la causa de la decadencia espiritual en muchos creyentes es precisamente esta. No practicar lo que ya saben. No vivir de acuerdo con lo que ya creen. No estar haciendo, mis hermanos, lo que el Señor nos ha ordenado en su palabra. Lo creemos, lo sabemos, pero no lo practicamos. Y luego, mis hermanos, queremos la bendición de Dios en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a hacerle caso a Dios en nosotros. ¿Cómo no queremos estar decaídos en lo espiritual? ¿Cómo no hay enfriamiento en tu vida en lo espiritual? Estás frío con una dura corteza alrededor de tu corazón que impide que la palabra penetre. Tienes un corazón de piedra que se ha ido endureciendo más y más y más cada vez. Que eso no suceda, mis hermanos. Más bien, mis hermanos, que hoy tú y yo podamos tomar la decisión de practicar lo que sabemos, de hacer, mis hermanos, lo que creemos. Que podamos tomar hoy la decisión, mis hermanos, de seguir lo mejor y solo lo mejor, que es Cristo Jesús. Si lo hacemos así, mis hermanos, este texto de Isaías se aplicará a nosotros. Dice aquí, los redimidos de Jehová. Hace un momento, mis hermanos, leía yo este texto, hace un momento, Isaías 35, dice, los de las manos caídas y las rodillas débiles. Decida los apocados de corazón, los que tienen el corazón fatigado y lastimado, díganles esto. Dios promete bendición, mis hermanos, para aquellos que le buscan y le siguen con tesón y con anhelo. Dice el pasaje, y los redimidos de Jehová, esos que estaban con los brazos caídos, con las rodillas débiles, con el corazón triste, dice, volverán y vendrá nación con alegría, con gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, huirán la tristeza y el gemido. Esto puede ser para ti y para mí. Que no haya decaimiento espiritual, que no haya debilidad espiritual, mis hermanos, sino que haya un gozo, un fervor, un anhelo por seguir al Señor, porque tú y yo tengamos también el anhelo de poner en práctica lo que el Señor nos ha mandado. Que así sea, mis hermanos, para ti y para mí. Voy a estar orando mucho por todos ustedes, mis queridos hermanos, también por mí, porque mis hermanos podamos poner en práctica la palabra de Dios. No ir para atrás, mis hermanos, sino ir hacia adelante en pos del premio y del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, gracias. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu gran misericordia. Gracias por tu cuidado fiel. Gracias, Señor. Alabado seas. A ti todo el honor, a ti toda la gracia y toda la gloria. Mi Señor, al ver tu palabra y ver esta
exhortación para nosotros, mi Señor, la tomamos para sí. La tomamos así para nosotros. Es una exhortación a vivir tu palabra, a poner en práctica tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdona esta iglesia, perdona a mis hermanos y también a mí. Perdónanos, Señor, por no poner en práctica tu palabra y hacer caso de lo que dice tu palabra. Creemos, sabemos tu palabra, sabemos tu voluntad, pero ayúdanos a todos nosotros a poner en práctica tu palabra. Que cada día que pase, mi Señor, podamos vivir de acuerdo con tu palabra, en santidad, en amor, obedientes a ti, mi Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, por favor, Padre, a buscar estar en paz con todas las demás personas. Ayúdanos, mi Señor, a seguir en pos de ti. Si alguno ha tenido debilidad espiritual, si alguno se ha sentido así, mi Señor, ayúdale. Con la fuerza de tu poder, de tu Espíritu Santo, ayúdales, mi Señor. Ayuda a esta iglesia, mi Señor, que sea una iglesia anhelante, ferviente por seguirte. Una iglesia que te ame, mi Señor, y que demuestre este amor por ti, viviendo lo que tú nos has mandado en tu palabra. Ayúdanos, mi Señor. Al mismo tiempo, Padre, te pido por cada familia de esta tu iglesia, que tu mano bondadosa y fiel esté con cada uno, con los varones, mi Señor. Permite que cada varón tenga su familia en santidad, que cada varón pueda dar liderazgo a su propia familia, que cada varón esté protegiendo su familia. Te pido también por mis queridas hermanas que están aquí. Ayúdales, guárdales, cuídales, mi Señor eterno. Bendice a cada una de mis hermanas. Permite, Padre Celestial, que sean ayuda idónea para sus maridos. Ayúdales, guárdales en el hueco santo de tu mano, mi Señor. Mis hermanas que están solas y que, Señor, están dirigiendo sus propias familias, ellas solas, Señor, también, procúralas, bendíceles. Extiende tu mano bondadosa para con ellas, mi Señor. Por favor, Padre Celestial, hazlo así. Mis hermanas que son de edad, sosténlas en la enfermedad. A los jóvenes, mi Señor, aléjales de tentación, de pecado y de peligro. Que siempre tengan en mente, mi Señor eterno, el buscarte a ti, el amarte a ti y andar en santidad de vida. Sigue sosteniendo a esta tu iglesia. Por favor, mi Señor, que tu presencia abunde cada día en tu iglesia. Cuando tu iglesia esté mañana, mi Señor, diseminada en toda esta ciudad, en los trabajos, en las escuelas, por las calles, Señor, que tu iglesia glorifique tu nombre. Que tu iglesia, mi Señor, sea para la alabanza tuya. Gracias, Señor, porque no nos faltas. Gracias, Señor. Y queremos decirte que verdaderamente te amamos, bendito Padre Celestial. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, muchas gracias.